Buenas noches. No. Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo estudio de las escrituras bajo la perspectiva de las raíces hebreas. Vamos a hacer un análisis rápido de un salmo, el Salmo 59 y ciertos aspectos de David. David, que está escrito que es un hombre conforme al corazón de Dios. El título ya es bastante sugestivo. Dice, líbrame de mis enemigos. Cuando leemos los salmos, particularmente, así como la Torá, tenemos que tener en cuenta que estos son versos de un poema y de un cántico. Y como nosotros sabemos, los versos de un poema y de una canción dicen cosas hermosas, divinas, poéticas, pero que tenemos que aprender a interpretarlas en ese nivel divino. La poesía, al ser divina, dice cosas hermosas, pero que literalmente pueden parecer tonterías. Por tanto, cuando leemos aquí, tenemos que tener en cuenta ese contexto y además irlo analizando, comparando con otros textos, con otras historias, etcétera. Dice, para el director del coro, según tonada, ya vimos en otra versión dice según el poema, de no destruyas. Mictán de David, cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo. Es decir, le estaban persiguiendo, los hombres de Saúl le perseguían a David. Líbrame de mis enemigos. Dios mío, ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Cuando leemos palabras como estas, enemigos, nosotros ya sabemos que inclusive cuando estuvo el maestro ah, Jesús y Yahshua aquí en la tierra, él dijo, está escrito que tenemos que eh, odiar a nuestros enemigos. Mas yo os digo, ¿qué dijo? Mas yo os digo que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Es esto un cambio respecto de la ley? ¿O de alguna forma tenemos que interpretar lo anterior y lo nuevo, anterior y nuevo? Fíjense que lo hablo así en comillas porque en realidad no hay ni antiguo ni nuevo. Todo está presente en la divinidad, todo está presente en la espiritualidad. En la espiritualidad no hay espacio, tiempo ni movimiento. Y lo que estamos leyendo en la Biblia de principio a fin es, como dice también el mismo salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, estos versos tenemos que interpretarlos, hacernos todas las preguntas pertinentes hasta encontrar lo profundo. Ahora, para los que ya han estado aquí en las eh, clases anteriores, ¿cómo debo analizar estos textos? Encuentro una palabra que dice enemigos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pregunta me debe surgir? ¿Quién es mi enemigo? ¿Quién es mi enemigo? Y entonces ahora recordamos que hay otro
que hay otro verso, hay un mandamiento que dice en el Creador, acuérdate de lo que te hizo Amalek cuando salías de Egipto. Y más adelante dice, borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides. ¿Por qué tenemos que recordar de esta forma? De hecho, el texto es una repetición, aunque en el español no está en esta estructura. En el hebreo está dos veces borrarás, porque este es un hebraísmo. El hebraísmo que nosotros vemos inclusive en lo que llamamos Nuevo Testamento, en las palabras que dice, de cierto te digo. ¿Eso qué significa? Que hay una compatibilidad en la estructura de lo que está escrito, que esto nos muestra que es un hebraísmo. Hebraísmo dándonos a entender de que fue escrito en hebreo y con el pensamiento hebreo. Entonces, dice, borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides. Y además, dice, cuando fueres a la guerra, en contra de tus enemigos, y vieres de entre los cautivos una mujer de hermosa apariencia, y la deseares para ti, para hacerla tu esposa, la tomarás. Y después, unos versos, unas palabras después dice, y si ya no la quieres, la podrás devolver. Y las palabras que utiliza para esta mujer hermosa dice, y la codiciares como tu esposa. Y cuando nosotros recordamos los mandamientos, dice, uno de los mandamientos dice, no codiciarás. Otro de los mandamientos dados a los judíos, perdón, a los israelitas de ese tiempo, decía, no te casarás con mujer extranjera. Pero aquí en la guerra dice, si vieres a una mujer de hermosa apariencia entre los cautivos, la podrás tomar para ti, para hacerla tu esposa. ¿Cómo contradice siempre el texto? En un lado dice una cosa, en otro otra cosa. Ahora, cuando leemos aquí, líbrame de mis enemigos, en la misma forma que tenemos que leer el texto, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿quién es mi enemigo? Y ahora saltemos a las palabras de Pablo, porque lo que no quiero hacer, eso mismo hago. Pobre de mí. Entonces, ¿quién es mi enemigo? El enemigo soy yo. Tengo algo dentro de mí que no me permite ser lo que quisiera ser. La única lucha posible desde el punto de vista bíblico es la lucha interior. No se trata de salir a matar a enemigos afuera. La guerra, por tanto, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos, es la guerra que tengo que librar conmigo mismo. Y de entre los cautivos, si encuentro una mujer de hermosa apariencia, esa mujer de hermosa apariencia es la plegaria. Es decir, la Biblia cuando habla parece estar hablando de personas, parece estar hablando de mujeres, está hablando, como en este caso, la plegaria. ¿Y cuáles son los cautivos? Cuando dice en la escritura que él llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál cautividad? Mi propia cautividad. Mis deseos, mis pasiones
no corregidas, esos están cautivos, están presos. Y tengo que tomarles presos ¿para qué? Para corregirlos. La guerra interior es la guerra que debo librar contra mi propio mal interior, la oscuridad, la ignorancia. Entonces, cuando de entre los cautivos, que son mis pasiones, mis deseos, surge una plegaria, con la plegaria tengo que casarme, hacerla mi esposa. ¿Qué significa hacerla mi esposa? Abrazarla, no dejarla ir. Hacerme uno con ella. ¿Con quién? Con la plegaria. Por tanto, aquí dice nuevamente el rey David, líbrame de mis enemigos. Dios mío, ¿de qué enemigos me tiene que librar? ¿De los que están afuera? No, de estos que tengo adentro y que por estar adentro a veces ni siquiera los veo. Ponme a salvo en lo alto, desde lejos, los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Y aquí me detengo nuevamente un momento para recordar que David le está pidiendo al Creador que le libre de los hombres sanguinarios. Y ahora, vamos a la batalla de David contra Goliat. Cuando David era un muchachito pequeño, se enfrenta a un gigantón llamado Goliat y dice la escritura que fue a un arroyo, tomó 4 piedras, las guardó en su alforja y se fue al gigantón y le dijo, he venido a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Y metiendo su mano en la alforja, tomando la piedra que había guardado, la puso en la onda y le lanzó y le mató a Goliat. La forma que está hablando allí, fíjense cómo les recuerdo, dice que fue y tomó 5 piedras, perdón, 5 piedras, y luego metiendo la mano en su alforja, tomando la piedra que había guardado, las 5 piedras se hicieron una, porque está hablando de la unidad interior. Tenemos que hacernos uno. Por eso el maestro Yahshua dijo, haz que estos sean uno así como yo soy uno contigo. Todo de principio a fin se trata de la unidad. Todo nos debe llevar a la unidad. No nos debe llevar a la guerra. No nos debe llevar a la separación. Todo nos debe llevar a la unidad. El mundo tiene que estar unido. Mi mundo, primeramente, y después del mundo exterior, tiene que estar unido. Entonces, cuando David se enfrenta a Goliat, le mató y por tanto contravino el mandamiento de no matarás. ¿El Creador alienta la guerra? ¿El Creador está a favor de Israel y en contra de los más pueblos, de los demás pueblos? No. El Creador no va a ponerse de ningún lado en ninguna guerra, porque la única guerra posible es nuestra guerra interior. Por tanto, lo que está hablando aquí en este poema, en este cántico, está hablando de esta guerra interior que tenemos que librar. David es el arquetipo, es el símbolo de esta parte bondadosa nuestra que está luchando siempre en contra del mal. Y entonces, ahora David, cuando mata a Goliat, toma la espada de su oponente
y le corta la cabeza y toma su cabeza y le va a mostrar a sus hermanos y a los soldados del pueblo de Israel. Todo eso es una película, digamos, sanguinaria, porque no hay otra palabra para una guerra más. Todas las guerras tienen estas cosas incongruentes, estas cosas que no podemos imaginar lo que pasa en una guerra a menos de haber estado allí. ¿Por qué? Porque hay que matar, porque hay que sobrevivir a costa de matar a los demás y hacer todo lo que sea posible para sobrevivir, aunque le cueste la vida a los demás. El creador jamás va a estar a favor de ninguna guerra, ni de ningún pueblo en contra de los demás. Entonces, David se transforma en un sanguinario y ahora, en palabras nuestras, digamos, ¿con qué cara David va a pedirle al Creador, sálvame de los hombres sanguinarios? Esto sería una contradicción. Entonces, Pero, tenemos que aprender a decodificar los textos de que esto está hablando de nuestra propia guerra interior. Porque he aquí han puesto emboscada contra mi vida. Hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Sin culpa mía corren y se separan contra mí, despierta para ayudarme y mira. Tú, Señor, Dios de los ejércitos. A ver, el Creador sí es un Dios de los ejércitos, Dios de las batallas. ¿De qué ejércitos? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. La guerra en la que el Creador sí está dispuesto a ayudarnos es la guerra espiritual. Por lo tanto, Él es el Creador, el Dios de los ejércitos. Y de hecho, veamos, es siempre bueno mirar el texto hebreo, porque ni siquiera debe estar aquí escrito Ah, y está escrito en forma correcta, ¿sí? Y dice tú, Jehová Dios de los ejércitos, porque el nombre correcto de los ejércitos corresponde al nombre traducido como Jehová. Este nombre Jehová es el nombre sublime de 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei, ¿sí? Jehová de los ejércitos y las huestes que luchan contra las huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas regiones celestes? Ya vamos a ver aquí en mi interioridad. Dios de Israel despierta ¿para qué? Para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún inicuo traidor. El Creador ayudándome en una guerra para ir a matar a mis enemigos, pero esto se sella con una palabra que me recuerda nuevamente, este es un poema, Selah. Selah, que además es una bonita palabra que algún momento hemos de volver a analizar. Pero aquí, esta palabra, Selah, tiene que ver con el poema. Vamos a poner de nuevo en el texto hebreo, Selah. Selah, vamos a hacerle más grandecito, dice pausa en la música, suspensión o una pausa, una interrupción. Es decir, la música está compuesta de sonidos y silencios y pausas. Aquí hacemos una pausa, quizás para repetir, para volver al inicio, etcétera, ¿no? Pero esto nos recuerda que estamos analizando un poema.
que en español no tiene el mismo sentido que el sentido que tiene en hebreo. Luego, dice, regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. He aquí se jactan con su boca, espadas hay en sus labios, pues dicen, ¿quién oye? Mas tú, oh Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Y esto contradice el propósito del Creador que viene a salvar a las naciones. Y no debe haber ninguna contradicción con lo que decimos Viejo o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Creador es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Creador no cambia, no debe cambiar. Si aquí parece que hubiera un cambio que antes se burla de las naciones, pero ahora viene a rescatar a las naciones por amor, entonces debe haber una congruencia entre lo nuevo y lo viejo. Debería ser lo mismo. ¿Cuándo es lo mismo? Cuando lo analizamos esto en el sentido espiritual. Y permítame solo unos minutos antes de analizarlo esto a la luz de lo que conocemos como el árbol de la vida. A causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte, mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso a mis enemigos. No los mates. Veamos cómo se contradice el texto. No los mates para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo, por las maldiciones y mentiras que profieren. Acabamos de decir, no los mates. ¿Y acá qué dice? Acábalos en tu furor. Acábalos. ¿Para qué? Para que ya no existan. ¿Qué les está diciendo? Mátalos. ¿No está acaso contradiciendo al anterior? Para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Y esta es lo que vamos a analizar enseguida. Terminemos. Regresan al anochecer, aullan como perros y rondan por la ciudad, me rodean buscando qué devorar, y si no se sacian, gruñen. Pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Dijimos que hay algunas contradicciones en el texto y ahora vamos a analizar de qué se tratan las contradicciones, o mejor dicho, a solventar que no hay contradicción alguna cuando analizamos todo esto a la luz del pensamiento hebreo. Y para ello mostramos el árbol de la vida desde la perspectiva hebrea. Es decir, el árbol de la vida es un árbol que no es verde. El árbol de la vida es una estructura que concuerda inclusive con nuestra propia estructura de nuestra alma. Porque de paso recuerden que nosotros somos comparados a un árbol frondoso que dice, ¿sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, cuando analizamos esto a la luz de el árbol de la vida, aquí tenemos que reconocer que hay 10 ramas o 10 hojas. En el propio nombre es Sefirot, en hebreo. Las Sefirot del árbol de la vida. Y vamos a ir señalando las tres primeras. Estas tres, siempre hay una triada.
en el árbol de la vida, en las facultades intelectuales, hay una triada. Fíjense que digo una triada, no una trinidad. ¿Sí? Una triada que son las facultades intelectuales del alma, facultades intelectuales de la creación en sí. ¿Eh? Si estas son las facultades intelectuales, tenemos otras facultades aquí abajo y vamos a seguir haciéndole simplemente dos o quizás podríamos hacer, dejémosle así, estas son seis, que son las facultades intelectuales. Perdón, no, ya son las intelectuales arriba. Las facultades emocionales del alma y las facultades pragmáticas o de acción. Pragmáticas. Es decir, ¿qué es nuestra alma? Nuestra alma es pensamiento, habla, que es una representación de la emoción, y la acción. Vamos a escribir, quizás a un lado vale la pena anotar, ¿sí? Que esto es pensamiento, habla y acción. Estos tres, el pensamiento, el habla y la acción, son nuestras vestimentas del alma. ¿Cómo nos vemos físicamente? Nos vemos cubiertos con vestimentas. Y dependiendo de cómo estamos vestidos, estamos muy bien vestidos, estamos vestidos como señores, como damas, o estamos vestidos como pordioseros o sucios. ¿Eh? Es lo mismo con el pensamiento, el habla y la acción. Vemos el alma por lo que pensamos, lo que hablamos y lo que decimos. Cuando David se enfrentó a Goliat, en realidad el David que se enfrentó a Goliat es este. Vamos a ponerle aquí en un color. El David que se enfrentó a Goliat es este, las facultades intelectuales en contra de las emociones. Entonces vamos a poner aquí las emociones o lo que llamamos el ego. Entonces Goliat es mi ego, el ego elevado. El ego elevado nuestro viene a ser el egoísmo. Entonces David, conforme al corazón de Dios, se enfrenta al ego. ¿Y qué hay que hacer al ego? Espiritualmente sí hay que matarlo. David mata a Goliat. Es decir, aquí sí está permitido matar, aunque de todas maneras esto es alegórico, pero la muerte también es una cosa hermosa. No parece, la palabra suena mal, pero recuerden que un grano de trigo tiene que caer a la tierra y morir. ¿Para qué? Para
volver a nacer y dar fruto al 100 por 1. Es decir, la escritura cuando habla de muerte está hablando de una muerte inclusive beneficiosa. ¿Por qué? Porque cuando morimos, muere el viejo hombre para ser uno nuevo. Entonces nosotros aquí podemos matar al ego, matar a Goliat, en el sentido de disminuirlo para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque si le matamos, estamos haciendo bien. ¿Para qué? Para que renazca algo nuevo de allí. Entonces, esta lucha entre David y Goliat es la eterna lucha del drama original del ser humano, que inclusive podremos analizarlo desde el principio. ¿A quién le podemos poner aquí? A Adán, y también le podemos poner aquí a Eva. ¿Sí? Es todo lo que estamos estudiando es siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, desde otra perspectiva, con otras palabras, con otros personajes. Y ya que escribí aquí Eva, ¿quién o qué es lo de más abajo? Lo de más abajo, esto es, vamos a ponerle en este color, ¿sí? Esto, si es Adán y Eva y en el jardín del Edén, esto de acá abajo es la serpiente. Es la serpiente. Una serpiente que está dentro nuestro mismo, que es la que me engaña. En realidad, esta serpiente está conectada con el ego. ¿Por qué? Porque son mis intereses. Mi egoísmo es, de alguna forma, este instinto por sobrevivir, pero que no he logrado dominarlo. Entonces, cuando en el poema de David está hablando de mis enemigos, los enemigos de los que está hablando son estos enemigos que tengo aquí dentro. ¿Por qué enemigos? Porque en el mismo sentido que habla Pablo, estos son los que quieren imponerse a mí, mis deseos, mis pasiones, lo que yo anhelo. Inclusive, ¿qué anhelo? ¿Me gusta qué? Me gusta hablar, pero me gusta hablar de las estupideces que a veces tengo guardado en el corazón. Por eso la escritura dice que de lo que guarda el corazón, habla la boca. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que guardar en el corazón? Tenemos que guardar eh, cosas buenas. Y entonces tiene sentido la palabra del maestro cuando dice, mas yo os digo que amen a vuestros enemigos. ¿A cuál es el primer enemigo que tenemos que amar? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos tratando, estamos guerreando con nuestra propia interioridad y tenemos que aprender a tener misericordia de nosotros mismos. La Biblia nos han enseñado que es muy fácil coger y señalar el dedo y decir, por aquí, por allá está el Satanás, está la bestia, etcétera. Todo está afuera. Y sin embargo, tenemos que reflexionar que de los enemigos que la escritura habla y de a quién le debo tener misericordia es a mí mismo. ¿Por qué? Porque me tengo que mirar con misericordia a mí mismo para aprender a tener misericordia con los demás. Entonces, de entre estos enemigos que los tomo cautivos a estas pasiones y deseos interiores míos, les tomo cautivos, de aquí nace la plegaria, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es el trabajo interior que tenemos que hacer
para elevar la plegaria. Cuando hacemos una plegaria, elevamos la plegaria, que tiene el sentido de elevar. Elevamos desde la tierra hacia los cielos para que el Padre de sabiduría las oiga. La sabiduría que está aquí en los cielos, ¿sí? Presente. Por eso, como decimos, volvemos a repetir, ¿de qué trata todo esto? La oración es crear un camino de unificación. Un camino de unificación entre lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Que lo que hago tenga coherencia con lo que digo y que los dos tengan coherencia con lo que pienso. No sueño una cosa y hago otra cosa. Digo una cosa y hago otra. Eso es haber roto la unidad. Pero el Creador quiere que dentro de mí estemos en unidad, así como estemos en unidad con el exterior, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, el mundo entero. Todo tiene que tender a la unidad. ¿Y qué es la unidad? La unidad se le expresa a través del amor. El amor infinito que une al mundo entero. Tenemos que hacer de la herramienta del amor la herramienta de interconexión interior para que pueda transformar mi mundo y así transformando mi mundo pueda transformar también el mundo exterior.